Canario que canta a la mañana, susurra sueños en su ventana. Colores bailan en el cielo, pintan la vida con su vuelo. Encuentro luces en el camino, cada paso tiene su destino. Encuentro un mundo mejor, colores que dan su calor, paisajes llenos de felicidad. Vamos juntos, vamos a brillar. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida a Encuentro. El encuentro de todos los sábados, como siempre te digo, a las 11 horas por 13 Max Televisión. Te recuerdo también que este programa se emite por Info de Radio 106.3. También, por supuesto, en el canal de YouTube de Rubén Duarte podés encontrar mi programa. Agradeciendo como siempre, ¿no? Agradeciendo las cosas buenas y malas de la vida. ¿A vos te pasan cosas buenas y malas también como a mí? Como a todos, ¿no? Pero hay veces no nos damos cuenta y no agradecemos. Yo digo, hay veces, vivo tan apurada y digo, cuando estoy mal, digo, ¿qué pasó? Me olvidé de agradecer hasta las cosas más pequeñas. ¿Y qué es lo más pequeño? Es poder despertarnos a la mañana. Hay mucha gente que va a decir, sí, Inés, tenés razón, que se acostó y no se despertó al otro día. Entonces, vos que tenés la oportunidad de estar viendo este programa y decir, hoy Inés me levanté, me fui a trabajar, me fui al campo, me fui a sembrar, me fui a cosechar, me fui a trabajar en un hospital, me fui a prestar servicios en una comisaría, me fui a grabar, claro que sí, me fui a la radio, me fui a hacer las tareas de limpieza en una casa, las tareas domésticas. Hoy, Inés, me levanté y de eso se trata, de levantarnos cada día. Vos decís, bueno, Inés, vos no tenés problemas. Sí, siempre te digo que tengo los mismos problemas que vos tenés, ¿eh? No te creas. A lo mejor tengo más que vos que estás mirando el programa, pero siempre repito, no nos alejemos de Dios, no nos alejemos. Parece que ya vamos a desfallecer de cualquier situación, ¿eh? Ojo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra novia, nuestra abuelita, la vecina. Siempre hablo de la vecina, yo, ¿viste? Porque tengo vecina, gracias a Dios. Pero no. No nos tiene que vencer el desgano. Algo que dice siempre mi psicóloga, ¿no? Es no abandonarnos en la cama. Y es cierto, vos ves en las redes muchas cosas, en las redes, en la vida social, no sé, en tantas cosas, pero no dejarnos atrapar por la cama, levantarnos y decir, bueno, no sé, me levanto y hago mi mate, me levanto y me hago un cafecito, me hago un tecito, algo, pero levantarnos, tenemos que levantarnos, ¿sabes por qué? Porque Corrientes te necesita. Corrientes necesita a mucha gente todavía que quiere seguir trabajando, que quiere seguir enseñando. De eso se trata la vida. Y vos dirás, bueno, Inés, no, yo ya tengo tantos años, o quizás no tenga la capacidad. Sí tenés la capacidad quizás de enseñar a pintar, de enseñar a escribir, de enseñar a leer, no sé, cualquier oficio de lo que vos te imagines. Pero bueno, tenemos que salir adelante. Son momentos difíciles, económicos, de salud, sociales, mucha violencia, muchos robos, ¿sí? Muchos robos hay. Hay que decirlo, sucede en Corrientes, sucede en la Argentina, sucede en el mundo. Los robos, la inseguridad, ni que hablar de los fenómenos climáticos. Ya vimos los derrumbes, ya vimos los casos que te estoy comentando que van sucediendo, que un helicóptero, bueno, tuvo un accidente, fallecieron muchas personas. Bueno, son acontecimientos que se van dando en la vida y que a uno que tiene la posibilidad de estar todos los días informados, porque nosotros debemos estar informados, pero informados bien, para justamente dar esa información, esa comunicación, esa información a ustedes en forma clara, concisa y precisa, ¿sí? No mentirles, porque ustedes, mis queridos amigos televidentes, se merecen lo mejor. Y lo mejor está en Encuentro. ¿Qué te parece? Quédate ahí
pausa y regresamos. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte, comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. ¿Qué te apuesto a que nunca hablaste con tus hijos de apuestas ilegales online? ¿Qué te apuesto a que crees que tu hijo nunca apostó? En Argentina, 1 de cada 4 adolescentes de entre 12 y 17 años apostó de manera ilegal en línea y el 72% reconoce que esto ya se convirtió en un problema. Escúchalos, acompáñalos y crea un entorno seguro de charla. Hablar con ellos es empezar ganando. Gobierno de Corrientes. Lotería Correntina. La provincia se prepara para enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño. El gobernador Juan Pablo Valdés convocó a la Junta Provincial de Defensa Civil y el Comando de Operaciones en Emergencias para coordinar la planificación de la respuesta y asistencia ante las fuertes tormentas que se esperan. Entregamos fondos a cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia para reforzar equipamiento y materiales. Junto a los municipios, trabajamos en la capacitación y seguimiento de los protocolos de atención, alertas y monitoreo. Y avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento del agua en los puntos críticos de la provincia. El clima no se puede controlar. Por eso, prepararnos es tarea de todos. Gobierno de Corrientes. Quiero invitarte a compartir, sobre todo para escuchar, ¿sabes qué? Con los oídos del corazón. ¿Qué te parece? Las palabras del padre Everardo Casares. ¿Por qué les habla con parábolas? ¿Qué te parece? Vemos y compartimos este video. No cabe duda que a las personas que tú más amas son a las personas que sueles corregir más o dedicarles más tiempo a la hora de enseñarles algo. Por ejemplo, a tus hijos, indudablemente porque los amas, los vas a querer corregir, les vas a querer enseñar el camino, vas a querer lo mejor para ellos. Indudablemente, ¿cuántas veces lo hemos oído? Lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es la educación. Y nos preocupamos para que los hijos tengan la mejor escuela, para que tengan las mejores oportunidades, para que puedan aprender. ¡Qué dolor y qué tristeza tienen los papás cuando se dan cuenta que su hijo no está aprendiendo, no está estudiando o está reprobando las clases! Sin embargo, pareciese que Jesús, indudablemente el mejor maestro que ha existido, él no enseñaba tan fácil. Pareciese que asistir a una clase con Jesús era asistir realmente a un entrenamiento mental, porque Jesús hablaba mucho en parábolas, de tal manera que hasta se gana una especie de reproche. ¿Por qué hablas en parábolas? ¿Que no sería más fácil que nos dijeras lo que está bien y lo que está mal? ¿Que no sería más fácil que nos dijeras la verdad así directa? ¿Que nos revelaras a Dios de una manera sorprendente y transparente? ¿Por qué parábolas? ¿Por qué hablar en parábolas?
La vida, a pesar de que es toda una enseñanza, no cabe duda que las mejores lecciones que tenemos en nuestra vida no son porque alguien nos las haya enseñado de fuera, sino porque las hemos aprendido desde el interior. Y la parábola tiene ese sentido. Una enseñanza que más bien es una revelación desde nuestro interior. Escuchemos lo que dice el Evangelio el día de hoy. En aquel tiempo, se le acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Le preguntan a Jesús: ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús responde con una parábola. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque en la vida no todo es fácil o no todo es una imposición. Esto es muy importante, porque usualmente, incluso el día de hoy, incluso los grupos dentro de la iglesia, y no se hable de otras iglesias, de otras denominaciones no católicas, incluso no cristianas, es más fácil agarrar adeptos cuando tú le dices a alguien qué hacer, que cuando le das el criterio y que esta persona tenga que aprender a distinguir. ¿A qué me refiero? A que es mucho más fácil que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, que alguien me diga cómo me tengo que vestir. Pero cuando alguien me enseña, o cuando yo tomo el riesgo de tratar de dar libertad y enseñar a la persona cómo comportarse, eso es muy difícil. Eso implica todo un reto de parte del maestro, el dar la libertad de que la persona cometa error, como de la persona que está aprendiendo la clase, el empezar a descubrir por su propio camino cuál es la mejor opción que tiene. Por eso Jesús habla en parábolas. Jesús enseña a las personas, no les da una imposición, no les dice tienes que hacer esto, sino que más bien responde con una parábola. Y la parábola es una enseñanza. Hay verdad, hay sabiduría, pero uno es quien la tiene que descubrir a través de estar memorizando, repitiendo, meditando, profundizando en ese texto. Lo que el día de hoy pareciese que me es una enseñanza, cuando leo una parábola, definitivamente al cambio de unas semanas, de unos meses, la misma parábola me va a enseñar de una manera más profunda otra verdad. No se trata solamente de una forma de vivir. El evangelio no es un estilo de vida en donde lo tienes que vivir siguiendo unos preceptos que ya están escritos, no. Es más bien toda una revelación interior. El evangelio, la vida cristiana, la vida espiritual, no es solamente preceptos morales o éticos, sino que más bien enraizan con el ser de la persona. Y precisamente la parábola, la palabra de Dios, la vida espiritual, no es una enseñanza de cómo tienes que vivir, sino más bien de cómo vivir en tu ser.
no solo de lo que tienes que hacer, sino de cómo poder realizarte como ser, como persona. Es por eso que digo que la parábola es una enseñanza, pero que no viene de fuera, sino que más bien tú la tienes que descubrir desde tu interior. Ciertamente la fe viene por la palabra que se nos predica, pero en un momento esa palabra que escuchamos tiene que hacer clic en nuestro interior y tiene que moverse en nuestro interior. Porque aunque sea palabra de Dios, no deja de ser una invitación. Y la parábola es eso, una invitación. Tú escuchas el cuentito quizás, la parábola del hijo pródigo. Es una parábola, escuchas la historia, la escuchas. Pero si la escuchas, la retienes y la meditas, ahí se convierte en una invitación. Cuando logras entenderla. Y luego cuando tratas de vivirla, cuando tratas de dar una respuesta, esa misma parábola va a transformarse completamente. De tal manera que en un principio fue un cuento, después se convierte en una invitación, después se convierte en una respuesta, después se convierte en una revelación. No solamente una enseñanza, sino toda una experiencia de una forma de vivir. Ahora, al que tiene, se le dará, y se le dará en abundancia, y al que no tiene, aún eso que tiene se le quitará. Pareciese que Jesús estuviera hablando de la economía del día de hoy, donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Pero no, Jesús más bien está hablando de toda una experiencia, está hablando de toda una vida cristiana. Te doy este ejemplo. Cuando tú vas al gimnasio, al principio es súper difícil, no quieres ir. Pero si logras perseverar, después tú le vas a agarrar gusto y vas a buscar ese momento para ir al gimnasio. Lo mismo sucede, no tienes hambre, pero cuando empiezas a comer poco a poco, la comida te despierta en ti más apetito y más ganas de comer. Lo mismo sucede cuando dejas de comer, se te van a quitar las ganas de comer y puedes entrar a un estado hasta de anorexia, donde ya no vas a poder comer. Aquel que iba al gimnasio y dejó de ir al gimnasio, aún esas pocas ganas que tenía de hacer ejercicio le serán quitadas. Lo mismo sucede con el dormir. Mientras más duermas y más duermas y más duermas, más ganas te van a dar de dormir. Lo mismo sucede con cualquier hábito. Al principio será muy poco, difícil, pero mientras más lo repites y más vas entrando en ese hábito, más vas a entrar en esa dimensión. Le llamamos la fuerza de la inercia. Lo mismo sucede con la oración. Mientras más oras, más fácil te va a ser relacionarte con Dios. Mientras más oras, mientras más lees la palabra de Dios, más Dios se te revela, porque tú estás respondiendo a esa invitación y más vas a recibir. Pero cuando quitas de tu vida la oración, aún las pocas ganas que te quedaban de orar se te serán quitadas. Por eso al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. El que ama, el enamorado, mientras está en esa dimensión de amar, más y más enamorado va a estar. Pero cuando deja de frecuentar al ser amado, cuando deja de cuidar los detalles, aún el poco amor que le vaya a ir quedando, se le puede quitar. Como te das cuenta, no se trata de algo exterior, se trata de algo interior. Y la parábola es eso, trata de formarnos interiormente. Por eso digo que Jesús es el mejor maestro, porque Él no te enseña o no te da el pescado, sino que te enseña a pescar. Y la parábola es eso, el enseñarnos a entrar más a los misterios divinos, a la presencia de Dios. La vida espiritual no se vive desde el exterior, se vive desde el interior. Una enseñanza, tú la puedes agarrar de cualquier libro y leerla, eso es algo exterior. Pero cuando es una parábola, cuando tratas de alimentar y cuando en tu interior hace ese clic, como lo hace y pretenden las parábolas, cuando la has oído una y otra vez, pero la llevas al corazón,
es ahí donde se convierte en revelación. No es solo enseñanzas, no es solamente normas, es más bien todo un estilo de vivir. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la revelación, el Dios que desde nuestro interior nos habla, el Dios que nos ama y nos quiere saciar de sus bienes, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que había una niña que vio en la escuela, aprendió en la escuela, que las orugas, cuando entran al capullo, después de un tiempo salen convertidas en mariposa. Y ella pasaba mucho tiempo tratando de ver en su jardín una oruga que entrara al capullo. Y logró encontrar una. Así que cuando ya la oruga entró y cerró el capullo, lo que hizo esta niña para no perderse el momento en que la mariposa saliera, cortó la rama y se la llevó a su cuarto y lo puso en el escritorio. Y pasaba mucho tiempo viendo continuamente el capullo y hasta tenía una lupa grande para verla. Cuando llegó el día en que ella notó que el capullo se empezó a mover, y ella se sorprendió tanto porque se dio cuenta que en cualquier momento la mariposa iba a salir. Y efectivamente logró ver que ya se asomaban las antenitas y que con las patas la mariposa iba abriendo el capullo. Ella, desesperada por el momento de querer ver la mariposa, lo que hizo fue agarrar unas pinzas y empezó a ayudarle a la mariposa para romper el capullo y que saliera la mariposa. Y efectivamente, la mariposa salió muy bella, pero tristemente sus alas estaban muy débiles y nunca pudo volar. ¿Por qué? Porque la mariposa tenía que hacer fuerza para romper el capullo y poder salir. Y esa fuerza, ese movimiento que iba haciendo desde el interior, le iba a ayudar a que una vez que estuviera afuera, sus alas estuvieran fuertes y pudiera volar. Pero gracias a que la niña rompió el capullo, la mariposa no hizo ese esfuerzo y por consecuencia sus alas no estuvieron fuertes para poder volar. A veces a nosotros así nos pasa. Queremos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y hacemos de manera exterior, pero descuidamos el interior. Las enseñanzas de Jesús apuntan primero hacia el interior, para que una vez que nosotros desde el interior hayamos podido haber entendido y hayamos podido haber tenido esa experiencia, entonces y solo entonces podremos vivirlo desde el exterior. A veces nos preocupamos tanto por tener una vida moral impecable que al descuidar el corazón nos damos cuenta que tarde que temprano todo se derrumba. Por eso Jesús pone el énfasis primero en alimentar el corazón, y eso se hace con el esfuerzo que tú y yo hacemos al crecer en la virtud de estar meditando en las parábolas, en la palabra de Dios. Quizás no entiendes, sigue practicando hasta que agarres fuerza interior y entonces podrás volar muy alto. Que tengas un excelente día. Bien, compartíamos este video muy lindo, muy instructivo para la vida actual. Pero quiero remontarme a algo que a mí me gusta y que es la fe. Y que es lo que más me gusta también es hablar de lo que Dios nos da. Y Dios nos da los hijos. Y hoy estábamos charlando fuera de cámara, que a mí me encanta charlar, por supuesto, con Ignacio, con María, con la producción, por supuesto, ¿no? Y de los hijos. Y uno quiere lo mejor para los hijos, lo decía el padre en el video, ¿no? Pero creo que le decía, compartiendo con la producción las charlas y lo que charlamos también cotidianamente, quizás con otras personas, es ¿qué le dejamos a nuestros hijos hoy? ¿Qué le dejamos? ¿Te pusiste a pensar? Algunos dicen, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque él va a tener dinero. Él va a tener una herencia, va a tener, no sé, casas, autos, distintas propiedades en distintos países, ¿sí?
Bueno, yo no me preocupo porque, bueno, mi hijo tiene una profesión, tiene un trabajo fijo, perfecto. Me parece genial porque creo que nuestros padres también pensaron en eso, ¿no? En que nosotros tengamos una formación quizás académica, porque yo tuve la suerte de poder asistir a una facultad, soy abogada, y también Dios me dio la oportunidad de acompañarle a Rubén Duarte, a mi esposo, al cual estoy agradecida a Dios porque todos los días aprendo algo de él. Entonces, volver al punto de qué le dejamos a los hijos, o quizás le dejamos o no queremos dejarle nada y que ellos aprendan en la vida. Y uno como mamá, ¿viste? No quiere que sufran. Yo no quiero que sufra mi hija, mis hijos, mi esposo, mi mascota, mis mascotas, mis perritos, pero ¿qué pasa? Hay veces, es el momento en que uno como padre tiene que poner ese límite y decir, bueno, hasta acá hijo, hasta acá hija, te di esto y está bueno porque debemos ellos aprender como hijos y nosotros como padres también, porque pasa rápido la vida, los años, y vos decís, uy, ya estoy con esto, con esta edad, tantas cosas. Entonces, creo que lo mejor para dejarle a nuestros hijos es el ejemplo. El ejemplo que tuvimos vos, que tuvieron acá, mi equipazo, mi producción, que es el trabajo, es el respeto. El respeto, por favor. Vos entrás a un lugar, entra un joven y nadie, y por decirte entre comillas, los viejos somos buen día, buenas tardes, y te miran con una cara. Se dejó de lado lo básico, lo sencillo. Entonces, yo creo que hoy lo que podemos dejar a nuestros jóvenes es la educación, el respeto. Vos ves que una persona mayor con cierta discapacidad está queriendo cruzar la calle, está el semáforo en verde, todo esperando, ellos ya le dan el momento para pasar y todos mirando para otro lado. Decime si no pasa eso. Y otras muchas situaciones cotidianas que yo observo. Vuelvo al tema, ¿qué le dejamos a nuestros hijos? Y yo creo que hoy es el ejemplo del trabajo, de la educación y del respeto, los valores. El valor de decir, bueno, a ver, de poder ayudar a los demás. Porque ponete a pensar todo lo que tenemos. Tenemos casa, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos nuestros queridos amigos, televidentes, oyentes que nos escuchan, que nos escriben. Y a mí me llena de alegría que ustedes se detengan a mirar Encuentro por el término de 30 minutos. Así que creo que hoy la gran tarea para todos es, no sé, para mí es seguir trabajando, seguir luchando a pesar de las distintas adversidades que nos toca vivir, que me toca vivir. Es el ejemplo del trabajo y la educación, los valores y el respeto a papá, a mamá y al lugar donde trabajo, a mis autoridades. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa y regresamos. La provincia se prepara para enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño. El gobernador Juan Pablo Valdés convocó a la Junta Provincial de Defensa Civil y el Comando de Operaciones en Emergencias para coordinar la planificación de la respuesta y asistencia ante las fuertes tormentas que se esperan. Entregamos fondos a cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia para reforzar equipamiento y materiales. Junto a los municipios, trabajamos en la capacitación y seguimiento de los protocolos de atención, alertas y monitoreo. Y avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento del agua en los puntos críticos de la provincia. El clima no se puede controlar. Por eso, prepararnos es tarea de todos.
Gobierno de Corrientes. Punto final, se terminó. Se terminó. Encuentro, nos vemos, acordate, el próximo sábado a las 11 horas por 13 Max Televisión. No te olvides también que estamos por Info de Radio, 106.3 podés escucharnos. También tenemos nuestro programa por LT7, por FM Capital y en forma conjunta por Info de Radio 106.3 los días sábado de 9 a 11 horas. Y a las 11 horas te enganchás ya con Encuentro para un Mundo Mejor. Los días domingo a las 10 horas está el señor Rubén Duarte con el entrevistador. Así que el equipo Info Duarte de lunes a lunes a full trabajando. Gracias por su compañía, gracias al equipo técnico también de 13 Max Televisión. Un cariño muy grande, soy Inés Bobadilla. Chau. El viento lleva mil historias, recuerdos llenos de victorias, paisajes verdes, tierra viva, la vida canta, nunca se olvida. Encuentro luces en el camino, cada paso tiene su destino.